Cortisol, ¿tu aliado o enemigo? Soy Mapi Murillo y este es el Ohana Podcast. Muy buenas, bienvenidos. Bien, Tenemos bien. aquí a Mapi, a María José. Y yo creo que vale recalcar que estamos subiendo el nivel cada vez. Tenemos a María José Viteri, una nutrióloga, doctora en nutrición. Por favor, preséntate, María José. Hola, yo soy María José Viteri, yo soy médica especialista en nutrición, diabetes, medicina funcional, que es mi gran pasión. Y me invitaron a este podcast a hablar de un tema que creo que no se habla y es importante tocarlo desde la visión nutricional, que es el cortisol. Increíble. Justamente quería invitar a este espacio una nutricionista, pero no había tenido todavía, probablemente no había escogido a quién quería invitar. Y viendo esta semana y analizando un poco los podcasts, o sea, los episodios que ya hemos estado haciendo, dije, la nutricionista, falta la nutricionista, o sea, algo tan importante en el tema deporte, en el tema de salud, que es obviamente un poco para contarte, eso es lo que más o menos los temas que contamos y tratamos de siempre tener diferentes invitados en el ámbito del fitness en general. Hombres, mujeres, deportistas de alto rendimiento, deportistas también que hacen deporte simplemente como hobby, para que la gente vea el ejercicio y todos los beneficios que traen a hacer ejercicio. Pero, obviamente, aparte de hacer ejercicio, como siempre les digo a mis alumnos, la nutrición es la base de todo. Porque, de hecho, si haces muchísimo ejercicio o si haces poquísimo ejercicio, cualquiera de las dos, o si así se acabas pilates, o si haces crossfit, o si haces pádel, si tú no cuidas tu nutrición, lo más probable es que tu máquina, que es tu cuerpo, siempre se esté desgastando. Entonces, quería invitar a esta eminencia, a María José. Gracias por darnos tiempo en este espacio y poder hacerte varias preguntas, y entre esas quería tocar algo que se habla muchísimo, el cortisol. El famosísimo cortisol, que antes probablemente creo que no se hablaba porque quizás la vida era un poco más calmada, pero ahora vivimos rodeados de cortisol, entre que hay que dejar los niños al colegio. No es mi caso porque no tengo hijos, pero siempre escucho a mis alumnas entre que el tráfico, los niños al colegio, el estrés, Las reuniones de papito y mamita. las reuniones, cumplir con todas las reuniones sociales, cumplir, aparte verte bien, aparte poder trabajar, ser productivo. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre esto que tanto se habla. Bueno, para mí, desde mi enfoque, realmente, básicamente, todas las enfermedades, ya, por no decirte el 100%, el 99.9% se esconde detrás de un gran problema, que es la salud mental no tomada en cuenta, porque al final del día nuestro cuerpo físico está conectado con nuestras emociones, nuestro sistema nervioso y nuestra mente. Y definitivamente esta palabra que todos los tenemos en la boca, pero no estoy segura si está claro el concepto, que es el estrés. Porque existe un estrés positivo, que se lo conoce como eustrés, es decir, gracias a ese eustrés mi cuerpo genera actividades, me levanto en la mañana, realizo cosas, es decir, que no es tan malo como creemos. Pero cuando ese estrés se vuelve crónico, desgastante, pues obviamente mantenido en el tiempo y a deshoras, ya puede generar un impacto en tu cuerpo físico, que aunque hagas ejercicio y aunque comas bien, vas a terminar en enfermedad. Entonces, al final del día es importante. El cortisol es conocida como la hormona del estrés y es producida por unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales, que están encima de nuestros riñones. Es algo que no todo el mundo sabe porque no saben de dónde sale el cortisol. A veces piensan que el cortisol sale del cerebro, el cortisol sale de aquí, de la espalda. Por eso hay que cuidar mucho esa zona, porque de ahí es donde sale esta hormona. Y esta hormona está en prioridad, vamos a producirla y va a salir y debe estar alta solo en las mañanas. Y ese es en el que yo creo que es la mayoría de las personas que está no bien, ¿no? Que la tiene alta todo el día o incluso la tienen más alta en la noche, y eso ya se vuelve antinatural, porque lo natural es tener este cortisol en la mañana. De hecho, específicamente una de las mejores horas que el cuerpo la produce es a las 6 de la mañana, que es entre 6 y 10 de la mañana. Y a partir de ahí se debe ir bajando para que finalmente en la tarde-noche, es decir, a partir de las 6 de la tarde, debe estar en su pico más bajo para que le dé chance a la melatonina, que en cambio es la hormona contraria al cortisol, que es la hormona del sueño, del relax y el descanso. Y eso es lo que yo le pido a los pacientes, que tenemos que respetar nuestro ritmo circadiano, dejar que naturalmente nuestro cuerpo produzca cortisol en las mañanas y melatonina en la noche. Ese es el famoso ritmo circadiano. El famoso ritmo La gente circadiano. habla y habla y no saben a lo mejor qué puede ser específicamente. María José, me encantaría que también nos enfoques un poquito
¿qué es esto que dices medicina funcional? Desde el punto de vista de la nutrición, ¿cómo se ataca este tema de la medicina nutricional, funcional? Entonces, explícanos, por favor. Bueno, sí, hay una diferencia. A ver, yo cuando estudié medicina, yo estudié medicina tradicional, que también se la llama medicina alopática, que desde mi punto de vista la medicina alopática tiene un enfoque de enfermedad. Es decir, siempre nos han hecho ver, con estos valores de laboratorio tienes esta enfermedad, con estas dolencias, síntomas tienes esta enfermedad, pero poco se habla de qué es estar óptimo, qué es estar saludable, qué es realmente no llegar a esos niveles de enfermedad. Entonces ahí es cuando yo me hacía muchas preguntas desde que yo estaba en medicina. Yo decía, no comprendo, porque hasta mis propios profesores tenían un perímetro abdominal elevado y yo decía, perdón, ¿con qué criterio me están hablando a mí de enfermedades cardiovasculares esta persona sin juzgar? Pero es que yo digo, tengo que ser y parecer. Bueno, yo me fui haciendo muchas preguntas y a lo largo del camino fui conociendo primero la nutrición, luego de la nutrición fui llegando a la medicina funcional, que es el enfoque de ir a la raíz de las enfermedades y sobre todo aspirar a ser saludable. No solo aspirar a no ser enfermo, sino aspirar a ser óptimo y saludable, porque el cuerpo, así como tiene la capacidad de enfermar, el cuerpo tiene la capacidad de estar en su mejor versión de salud, y que nosotros podamos desafiar la edad biológica de la cronológica, porque yo tengo 39 años de edad porque hace 39 años nací, pero biológicamente tengo 32 años. Entonces, eso es otra historia, pero ese es el enfoque de la medicina funcional, que quiere llevar realmente a un estado óptimo de salud, mucho más allá de preocuparme solo por la enfermedad. El enfoque biopsicosocial. Totalmente, el nuevo enfoque. Total. El ver el cuerpo humano como un todo, no tan solo mente aparte, ni tan solo el cuerpo humano, lo físico aparte, sino también verlo que todo es un conjunto. Es que somos un todo. De hecho, muchas veces el cortisol se eleva porque mentalmente estamos obviamente estresados. O sea, no solamente tiene que ver con el estrés del cuerpo, sino que es realmente algo mental también. Como tú dices, eso está conectado y es por eso que debemos vernos siempre como un todo. Somos realmente, nuestra mente, nuestro cerebro es tan poderoso que con el simple hecho de imaginar algo, de crearlo en mi mente y tener la percepción respecto a algo, genera en mí cambios hormonales en el sistema nervioso que puede despertar en mí cortisol. A mí me pasó, por ejemplo, en X calle, en la ciudad de Guayaquil, a mí hace unos años me asaltaron. Y a mí me pasaba que cada vez que yo pasaba por ahí, porque me tocaba, yo me imaginaba la escena y la repetía y la repetía. Y a mí se me apagaba el carro, ¿ya? Estamos hablando que no existía, había pasado años, pero el simple hecho de que en mi mente creaba el cuidado. Ya. Uy, probablemente ya estabas nerviosa. Exacto. Entonces imagínate eso conmigo. Ahora, en esa situación obviamente fue una escena, pero hay personas que lo piensan con una persona, que son personas que yo digo quitan energía, con situaciones, sí, con el mismo trabajo que no puedes renunciar o que no puedes deslingarte de familiares que a veces pasan eso. Entonces, tu mente es tan poderosa que al final del día, como ustedes bien dicen, somos seres integrales, y que si esa parte mental y emocional no está en orden o atento, o de que mi punto de vista, que es el mindfulness, que es el poder de la mente para realmente poder intentar dominar eso, porque tú no puedes dominar lo que tú sientes en ese momento, pero sí puedes luego de eso ver cómo reaccionas. Cuando tú aprendes eso, tu cuerpo se relaja y puede estar tu cuerpo físicamente en más estado de salud. Obvio. Y una consultita. Por ejemplo, ¿qué rutina o qué tú le dirías a alguien que probablemente está batallando con esto del cortisol? O sea, una rutina como en cuanto levantarse, a qué hora, qué comer, algo como muy básico, digamos, como algo que le podrías decir a alguien que quiere comenzar de menos a más. Mira, algo que es muy sencillo y es muy poderoso es que lo primero que tenemos que hacer los seres humanos, e incluso conectado con el ritmo circadiano que estamos hablando, es que cuando nos levantamos tenemos que hacer contacto con la luz solar. Y la mayoría de personas hace contacto con la luz azul del celular. Entonces, realmente tenemos que hacernos el compromiso de que suena mi alarma o la razón con la que yo me levante y yo tengo que ir a buscar la luz del sol. Si tengo la ventana en mi cuarto, increíble. Si no la tengo, pues voy y la busco, y hacer un contacto de 10-15 minutos. Ese contacto, mi sistema nervioso hace que entre pues en relajación / cortisol, que me ayuda a hacer las actividades de la mañana, pero está más que estudiado científicamente que eso ayuda a mejorar este estrés o a alejarme de las consecuencias del estrés negativo. Otra recomendación importante, que yo sé que por ahí me lo vas a preguntar, que es el tema del café.
la recomendación es no café en ayunas, sino en café con estómago lleno, porque al final del día el café es un estimulante de las glándulas suprarrenales. Y si naturalmente yo ya produzco cortisol porque ya me despierto, no la quiero sobrecargar. Entonces, esas personas que tienen el hábito de tomar café en ayunas, no quitarlo, toma café luego que desayunaste. Diría que también antes de dormir, alejarte de las pantallas azules, algo que estamos muy contagiados. Está comprobado que ver mucho tiempo pantallas azules, y si lo estás viendo ahorita, míralo en otro horario, antes de dormir, tienes que desconectarlo, porque eso te roba la dopamina y el GABA, que son también hormonas de relajación y concentración, y hace que tu sistema nervioso esté activado. Entonces yo creo que con esos tips que son un poco sencillos, creo yo, de aplicarlos, vas a poder ver un cambio positivo. Hago una pregunta a propósito, porque ya sé que podemos hablar de algo más adelante, pero ¿qué le dirías a una persona que, por ejemplo, simplemente su rutina es así? Por ejemplo, yo doy clases a las 5 de la mañana. Tengo que estar parado 4:30 de la mañana como mucho. Me paro y no hay sol. Ya. Entonces voy al gimnasio, doy unas pares clases y recién ahí da el sol. ¿Qué pasaría en ese tipo de casos? Bueno, pues al final del día, bueno, más que el sol sería la luz natural del día, ¿ya? Ujú. Yo igual te diría que mantengas el hábito de que lo primero que contacte tu visión no sea el celular, no sea la pantalla azul, ¿ya? Perfecto. Sino que sea al final del día la luz natural, aunque para esa hora esté oscuro, pero al final del día es el contacto con la naturaleza lo que va a hacer que tu sistema nervioso esté más tranquilo y no esta activación de lo que te llama la O pantalla. sea, no deberíamos coger el celular hasta que salga. la No, luz. claro, por lo menos 20 minutos después de levantarte. Lo que iba a decir más de todo es que tal vez, o sea, obviamente hay todas estas buenas prácticas, son muy buenas recomendaciones, tenemos que tenerlas en cuenta, pero muchas veces creo que podemos caer en al revés, como que querer cumplir con todas estas tasks de el sol, comer a tal hora, tal. A veces en este siglo XXI que vemos todas las redes todos los días nuevas recomendaciones, nos pueden hacer caer en el estrés. Ay, que no he dormido bien, ay, que no he comido bien, ay, que no salió el sol. Eso también nos puede hacer caer en estrés, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí también le diste un punto muy positivo, que yo lo que le digo a las personas, a ver, cuando uno quiere ser orgánico, y voy a usar esa palabra, orgánico es lo natural, es lo que está a mi alcance, no lo no orgánico. Entonces, si para mí es orgánico y positivo tener la posibilidad de apartar el celular de mis pantallas, de tener un horario, buenísimo, pero si la vida real no es esa, porque eres un médico que hace guardias en la madrugada y que no duerme 24 horas y te tocó comer a la 1 de la mañana, bueno, eso es dentro de lo tuyo, tu orgánico, ¿me explico? Obvio. Entonces es aprender como que también a ver qué cosas son negociables, qué cosas no son negociables dentro de tu realidad, pero definitivamente de pronto hay cosas más complejas. Yo, si vienes a mi consulta y me dices, ya María José, pero yo me levanto a las 4:30, bueno, ¿qué te voy a pedir? Que por favor te duermas a las 10, que te alejes a pantalla a las 9:30 de la noche, que no tomes café a las 4:30, sino que lo tomes recién a las 7:30. O sea, igual voy a contigo en claro, negociar. exacto. ¿Sabes qué? Esos tips que estás dando me parece increíble, porque a veces hay personas o nutricionistas que tú puedes ir y te dicen tienes que hacer una lista de cosas, como dice Carlos, y dices, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Pero si mi rutina Te no se desmotivas. apega a eso, y probablemente hay muchas personas que se desmotivan. A diferencia, si esta lista de cosas tú las puedes acoplar a tu rutina, lo hacen mucho mejor y mucho más realista también. Claro, es que para mí esa es la palabra. Yo siempre le digo al paciente, yo quiero ser realista, quiero ser flexible y sobre todo quiero que esto sea adaptado a ti como algo real, ¿no? Entonces, al final del día todo hay que negociar, ya incluso todo hay que negociar. A mí me ha tocado hasta negociar el alcohol, en el que sentido en que obviamente Obvio. no lo propongo, pero digo, ¿te vas a tomar? Bueno, para mí es fácil decirte no tomes, porque es lo fácil, ¿ya? Pero vas a hacerlo. Pero difícil hacer. Exacto, digo, ya, pero lo vas a hacer. Entonces, cuando lo hagas, hazlo con el estómago lleno, que haya proteína en el estómago, toma este protector hepático, porque me toca. Entonces, me toca Obvio. adaptar a todo lo que sea, que ahorita que estamos hablando del cortisol. Por si acaso, 1 minuto de cortisol en el cuerpo en exceso se Ay. demora 8 horas en drenarlo. Entonces, a mí me toca decir al paciente, yo prefiero... Ayuda. Y lo pongo con el ejemplo que tú me acabas de decir, pero aterrizado en la comida con el pan y el gluten, porque como hay mucho tema de que es que no puedo comer eso, entonces María José me fue a un lugar y yo no podía comer nada, porque es que me dijeron que no, bueno, tú mismo me dijiste que no comas nada, y yo cuando luego la siguiente cita les digo, a ver, yo prefiero que te comas ese pan con gluten a que tengas estrés por no comerlo, porque el pan con gluten, por último, con una enzima digestiva me va a ayudar a digerirlo, lo que es más duro de digerir, pero todos estos minutos que tuviste de estrés y cortisol y sufrimiento se va a demorar 24 horas en irse de tu cuerpo, así que cómete el pan la próxima. Y la gente se queda, ok. Wow. Porque Me parece es excelente, importante. excelente lo que estamos hablando, porque realmente, como toda esta oleada de
todo tiene que ser perfecto, a lo mejor no me cambian los lácteos, a lo mejor de repente estoy a dieta y tengo que salir a comer, pero hay que saber, como tú bien dices, negociar, balancearlo, porque pareciera que estoy haciendo las cosas bien por seguir mi línea, pero también puedo estar subiendo el cortisol por un lado, podría estar creando una mala relación con la comida, creando una mala relación con el ejercicio. Entonces, buenísimo que estemos hablando de este balance que tiene que haber. Flexibilidad, y yo creo que también a ustedes les va a pasar con el ejercicio, porque me pasa pacientes que están obsesivos, pero yo voy al gimnasio y no defino este músculo. Y yo, es que a ver, mientras no haya relajación de tu sistema nervioso, mientras no haya descanso y haya obsesión, el músculo no se va a definir, wow, no va a salir a la luz. Ahorita que dices eso, yo lo veía clarito, o sea, lo sentía clarito, que por ejemplo, cuando estaba muy estresada, a pesar de que estaba entrenando, comía súper bien, me hinchaba. Sobre todo los párpados, amanecía hinchada, y ahí me daba cuenta que había tenido un día muy estresante hasta muy tarde, y que obviamente eso provocaba que mi sueño sea no reparador y que mientras dormía esté estresada, y por eso amanecí hinchada. Me acuerdo clarito que me pasaba eso, y ahora trato de regularlo un poco más y tratar de, como tú dices, o sea, puedo quizás manejar niveles de estrés un poco más altos a las horas de la mañana, que obviamente son normales porque estoy entrenando, estoy dando clases, estoy activa, pero tratar de, una vez que va pasando y que va obviamente haciéndose un poco más tarde, tratar de relajarme. Total. Porque cuando no sucede eso, es increíble cómo el cuerpo reacciona, y obviamente me doy cuenta que sucede esto. De hecho, a mí me pasó algo que, bueno, Carlos también lo sabe, porque Carlos trabaja con nosotros y siempre está conversando con nosotros y todo. Cuando me estuve preparando para hacer una maratón, o sea, para correr mi primera vez 42 kilómetros, mi cuerpo se estresó muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Porque obviamente el entrenamiento no solo era demandante, sino que existía otra cosa, que obviamente yo que también quería controlar absolutamente todo, de cómo iba a ser mi entrenamiento, si comía suficiente, si algo me caía mal, que no me caiga mal. Entonces, ahora que dices esto del pan, de que tienes miedo que te caiga mal, a mí me sucedía eso. Quería controlar todo, quería controlar si es que tenía energía suficiente o si es que había comido de más y algo me había caído mal y quizás mi entrenamiento no iba a ser tan bueno, si iba a lograr hacerlo. Entonces, al ser tan controladora, me empezó a salir acné hormonal. Y de ahí inmediatamente me di cuenta, porque al cuidarme probablemente yo podía darme cuenta un poco más rápido, porque mi cuerpo reaccionó muy rápido. Y tuve que ir a donde obviamente un especialista. En este caso no fui donde un nutricionista, pero fui donde un ginecólogo, ¿sí? Fui y tuve una cita con él, le tuve que explicar, y efectivamente los niveles de estrés, las hormonas estaban alteradas por todo esto de aquí, por todo ese estrés que yo le estaba poniendo a mi cuerpo, y no solamente estrés del entrenamiento, sino estrés mental extra, que no solamente eran las horas de entrenamiento que eran en la mañana, sino durante todo el día, claro, para ver mis siguientes entrenamientos. Y ahí es cuando entra un poco esto. ¿Qué opinas sobre, obviamente, los tipos de entrenamiento, cómo la gente puede manejar los niveles de estrés alrededor de esto? ¿A las mujeres les afecta más que a los hombres? El ejercicio. Ajá. A ver, el ejercicio definitivamente es un pilar fundamental. Todos sabemos que la masa muscular es un órgano hormonal muy importante. Entonces, hay que hacer ejercicio para mantener masa muscular y cuidar nuestra vida a largo plazo. Pero al final del día, para lograr estos objetivos, hay que respetar el famoso catabolismo y anabolismo, y por lo tanto el descanso. Entonces, hay que hacer ejercicio. Algo que se nos olvida a veces. Sí, hay que hacer ejercicio. Yo siempre recomiendo, y digo, sin que me malinterpreten, porque en ese sentido sí soy un poco extremista, digo, no pierdan el tiempo con cardio. Ya, necesito que haya ejercicio de resistencia y de fuerza, porque el músculo necesita respetarse y crearse. Es muy importante la masa muscular, y más a medida que envejecemos. O sea, nuestros huesos necesitan protección muscular. Está la intervención. Desde el punto de vista, digamos, médico, la recomendación mínima es 150 minutos a la semana, que son 2 horas y media a la semana, mínimo. Siempre les digo, si lo puedes hacer 4 o 5 días, mejor, pero sí necesito que dejes 2 días de descanso, porque necesito que en ese descanso el músculo se va a reparar, y cuando tú lo reparas lo construyes, no cuando estás exigiendo, porque ahí entra en catabolismo y lo destruyes, porque el cortisol, como es la hormona del estrés, de la emergencia, de la alerta, va a querer glucosa, que glucosa es al final del día energía,
y la va a sacar del músculo. Porque eso es porque yo siempre le digo a las personas, nuestro cuerpo es tan inteligente que obviamente no la va a sacar del cerebro, no la va a sacar del corazón, no la va a sacar del hígado, la va a sacar de los músculos. Mira, justamente el chino no vino hoy día, pero para que escuches que tienes que descansar, chino. Es muy importante descansar. Descansar es parte del éxito, descansar es parte del programa. Y por eso es muy importante hacerlo. Entonces yo digo a las mujeres, hagan ejercicio de fuerza, es decir, que genere pesas, ligas, bandas, resistencia, en la forma como lo quieras hacer, pero tiene que haber un descanso. Porque como ahora está de moda otros deportes, me pasa que escucho pacientes que hacen gimnasio, o sea, tipo funcional, y luego pádel, y luego no sé qué, y 3 horas de entrenamiento, y María José, pero igual yo estoy aguada, igual. Sí. Es que se está llevando así tu no cuerpo. funciona. Así no funciona. No, Está completamente. llevando tu cuerpo a, ¡pum! No de se hecho, puede. justamente yo lo hice como una meta mental ya, pero siempre les decía a mis alumnas, no es algo que tienes que hacerlo, porque me decían, y Mapi, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo haces? Era simplemente como era una meta personal, pero siempre les digo a las personas que yo me veo y me siento mejor cuando hago entrenamiento de pesas, definitivamente. Es que es lo mejor que existe. Porque mi cuerpo se desgasta menos y tiene mucho más beneficios. O sea, primero que no lo someto a tanto estrés, sino más bien este estrés, entre comillas, porque todo ejercicio es estrés, me da muchísimos más beneficios. Me veo mucho más definida, tengo mucho más energía y es increíble. O sea, obviamente, como tú dices, si te gusta y los disfrutas y disfrutas jugar ciertos deportes que vendrían a ser como cardio, bien, pero no hacerlo en exceso. No, y peor 3 horas seguidas, no. Lo divides por último. En el día. Incluso cada vez más, tú sabrás esto, que cada vez más salen más estudios, más pruebas de que el músculo funciona como un seguro de salud. Realmente los beneficios que tiene tener una masa muscular elevada sobrepasan por muchísimo a lo malo de que puedes tener los malos hábitos. No con esto digo que las dos cosas, pero si tú eres una persona que hace ejercicio de pesas, probablemente simplemente por eso ya seas una persona más saludable. Total, 100%. O sea, el músculo es un órgano metabólico que hay que cuidarlo desde cualquier edad y si no lo has hecho nunca es tarde. Siempre el músculo puede aprender a regenerarse y obviamente cuidarlo pues con la alimentación, pero con el descanso, como estamos hablando. Me gustaría preguntarte, María José, ya que estamos hablando de todo ese tema del cortisol, ¿verdad? Y que también hay que tener flexibilidad y todo esto. ¿Cuándo hay señales de que tú dices, esto es una bandera roja de que el cortisol está demasiado elevado? Cuando alguien viene a tu consulta y sabes que te dice tal y tú dices, esta persona hay que recomendarle toda esta lista de cosas que tiene que hacer para bajar su cortisol. Bueno, yo creo que una de las cosas claves y por la que, digamos, me consultan a mí mucho es dificultad para perder peso. Alguien que está muy estresado no pierde peso. Disminuye la fertilidad. Mujeres que quieren caer embarazadas pero están muy estresadas no lo van a lograr. Pérdida de cabello, mala calidad de la piel, que estás en la noche muy despierto, es decir, insomnio, que te cuesta acostarte a dormir. Eso es símbolo de que está variado entre el cortisol y la melatonina. La colitis, la inflamación digestiva, eso no es normal inflamarte porque el cortisol genera disbiosis, que quiere decir daño de la microbiota, de la flora intestinal, y eso provoca que no puedas digerir comida y por lo tanto tengas gases, hinchazón. Entonces, hay varias cosas, pero creo que te acabo de decir las principales porque hay mucha gente que dirá, yo tengo todo eso, entonces tienes el cortisol elevado. Ahí está, escuchaste. Si alguna de estas parece ser tú, acércate a tu profesional, de repente sigue la página de María José, que estoy seguro que aconsejo cómo bajar el cortisol, porque hay que prestar atención al cuerpo. Y el estrés, como bien dice, es psíquico, va tornándose en algo físico. Por ejemplo, el ejemplo clásico, de repente estás estresado por muchas cosas o estás de luto, cualquier cosa que puede pasarte, ¿verdad? Y de repente tienes digestión en el estómago. Eso es lo más normal que hay. Hace 2 semanas un amigo me lo contó. Inflamación, sientes, o sea, hay personas que, de hecho, hay colitis por estrés. Eso tiene que ver también con... 100% porque entender que el intestino es el segundo cerebro. Está conectado con el sistema nervioso, trabajan de la mano y por ende... Colitis es símbolo de estrés. Estreñimiento es clásico. Las personas estreñidas, yo siempre digo a los pacientes, suficiente con que tú me digas estreñido y yo ya sé que tú tienes un sistema simpático activado, que es el sistema más principal nervioso autónomo del estrés, y no necesito conocerte mucho para saber cómo piensas, qué haces, cuál es tu mecanismo. Son personas que todo el tiempo están, como yo les digo, no escuchando, no viviendo el presente, sino adelantado, sufriendo adelantado. No sé si les pasa, de pronto me voy a inventar. Empiezan un ejercicio, ya, pero ¿cuál es el siguiente? Ya como que ya quieren vivir siguiente cuando ni siquiera terminan de vivir lo primero. Te decimos eso, entonces. Entonces ahí me gustaría que más bien explayes también el tema de mindfulness, porque va de la mano, ¿verdad? El mindfulness es
este dominio de la mente, el aprender a diferenciar que nuestros pensamientos no son nosotros. A mí me gusta un ejemplo que alguna vez escuché. El cerebro es el cielo y la mente son las nubes. ¿En qué sentido? Los pensamientos son las nubes. ¿En qué sentido? Que las nubes son aparte del cielo, no necesariamente hacen el cielo, lo pueden hacer nublado, lo pueden hacer despejado. Entonces, si tú tienes muchos pensamientos intrusivos, muchos pensamientos abrumantes, estresantes, preocupantes, eres una persona ansiosa, tienes que saber que eso es como aparte, y con el mindfulness tú ayudas como a ubicarlos en una cajita, por así decirlo, dónde están, dónde van, y por lo tanto organizarlos y que no te definen. Tú aprendes como a verlos. Esta situación o esta persona me causa esto. Ok, ¿por qué me causa esto? Obviamente ya cuando tú lo aprendes lo haces en segundos, ¿no? ¿Por qué me causa esto? Lo pongo aparte, eso no soy yo, y como que recuerdas quién eres tú y otra vez vives el presente. Entonces, suena fácil, pero no es fácil, es todo un viaje, es todo un camino, y eso al final del día es muy importante porque somos seres integrales y somos seres que queremos que nuestro cuerpo funcione bien, pero que nuestra mente funcione bien, y por eso yo siempre digo, todas las enfermedades tienen un estrés y una depresión escondida, en realidad, que ha detonado que la gente coma dulces, que ha detonado que la gente no duerma, que ha detonado en la colitis, que ha detonado en la enfermedad autoinmune, que ha detonado hasta en el cáncer. Entonces, al final del día es muy importante. De hecho, eso que dices del cáncer, he escuchado muchas veces que el exceso de estrés también es un causante de producir hormonas cancerígenas. No hormonas, perdón, células cancerígenas. Claro, lo que pasa es que el estrés, el exceso de cortisol genera bastante oxidación. Y las células cancerígenas les gusta el ambiente oxidado. Entonces, se beneficia su crecimiento y su desarrollo en ambiente oxidado, no en alguien que está desinflamado, antioxidado, que obviamente su ambiente no va a ser propicio para células cancerígenas. Wow, increíble eso de aquí. Y ahora que estamos hablando también de todo el tema de las señales. Hay señales específicas en las mujeres, supongo, también. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Bueno, en las mujeres creo que sería muy clásico que lo veo, el de se me cae el pelo, se me quiebran las uñas, que mi menstruación es irregular, no me estoy enfermando todos los meses, pérdida de la libido, pérdida del interés en muchas cosas. Creo que ahí está un poco como la clave, ¿no? La mala calidad de la piel, el acné, que tú decías que justo te había salido acné, la pancita abdominal, el cortisol es muy clásico, el vientre bajo, ¿ya? Que es como que hago de todo, hago ejercicio, hago dieta, pero esta pancita no se me va. Bueno, eso es cortisol, ¿ya? Entonces, eso es identificarlo y hacerlo y ver que tienes que cambiar para poder hacer que la nutrición y el ejercicio te funcione en lo que tú estás buscando. Y, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, ¿hay alimentos que hacen que el cortisol se te eleve más rápido o eso es simplemente un mito? A ver, creería que más que alimentos sería en este caso las bebidas energéticas, que como estábamos hablando, bueno, el café en exceso, no me tomen en cuenta que yo soy pro café, pero ¿en qué momento, en qué cantidad? ¿Ya? Entonces el café, el exceso o las bebidas que son energéticas, que hay gente que las puede llegar, o estimulantes que las puede llegar a utilizar, sin lugar a dudas van a elevar el cortisol. Alimentos proinflamatorios que sí ponen a tu cuerpo en un estado de estrés, que son los que usualmente tienen omega 6, que en otras palabras son los que están enfundados, las fundas. Todo lo que viene en funda, que tiene una grasa vegetal, que no te dicen cuál, pero usualmente es palma, es un omega 6. Y eso hace pues que al final del día te inflames. Personas que piensan que la vida práctica es abrir una funda, coger algo y ya está. Entonces hay que alejarse un poco de eso e intentar ser lo más posible dentro de lo natural. Increíble. María José, realmente agradecemos muchísimo que hayas venido porque también hay muchas personas que tienen dudas sobre este tema y que, como tú dices, me dicen a veces alumnas me dicen, Mapi, hago esto, hago lo otro, o amigas me dicen, hago esto, hago lo otro, y yo siempre les digo, tienes que ver qué estás haciendo realmente. O sea, el ejercicio que tú haces aquí o en otro lado es algo mínimo en comparación a todo lo que haces durante todo tu día. O sea, cómo te alimentas, cómo reaccionas ante el estrés, que obviamente es normal tener estrés, pero a veces tratar de controlarlo o ver ciertas, probablemente herramientas, como tú dices, en mindfulness. La respiración también es muy positiva, concentrarte. Somos seres humanos que no pensamos en la respiración, sin embargo respiramos cada minuto. Entonces, imagínate. Tenemos que ser más conscientes. Por ejemplo, les sirve mucho en la mañana, casi como hago contacto con la luz del día, hago respiraciones profundas, literal. Me gusta el súper sencillo que es 3-3-3, que es inspiro 3 veces, retengo 3 veces, aspiro 3 veces, y con eso ya a unas 3 repeticiones mi sistema nervioso se relajó. Increíble.
Increíble todos los datos que nos ha dado. Realmente increíble porque ahora también los vamos a aplicar, seguramente. En resumen, no te estreses. Por lo único que vale la pena estresarse, por el ejercicio. Por hacer pesas. Eso es lo único que vale la pena estresarse. Obviamente un punto medio entre poder ejercitarte y poder tener energía, pero todo en control. Ojo, y todo en balance. y uno lo nota cuando ve a esa persona estresada. Tienen como que una nube arriba. Entonces no seas esa persona. No seas esa persona. Seas esa persona que está llena de vida, de salud, que te ves, brillas. Listo. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos en este episodio. Y bueno, próximamente tendremos otros episodios más con María José, seguramente. Muchas gracias, Mapi Carlos. Me Un encanta aplauso, estar aquí. chicos.